Buenos días, hermanos. Le damos gracias al Señor que permite que continuemos el estudio del libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 8. Este es un capítulo muy importante que habla acerca de las 7 trompetas. Vamos a leer brevemente los primeros 6 versículos de este capítulo 8 para poder empalmar con el estudio. Dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En el contexto de la apertura del 7º sello que hemos estudiado anteriormente, se nos presentan ahora a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. A ellos se les dieron 7 trompetas, los versículos 1 y 2. Esta escena, que introduce una nueva secuencia de 7, tiene lugar en la misma presencia de Dios. Preludio de las 7 trompetas es una visión que nos transporta al lugar santísimo del santuario celestial y nos coloca de esta manera en el contexto de la fiesta de las trompetas y del día del juicio del Yom Kippur celestial. Apocalipsis 8. Como veremos, nos encontramos nuevamente con una visión respecto a nuestro Señor Jesucristo, esta vez en relación a su grandiosa misión de redención como nuestro sumo sacerdote celestial. El simbolismo de las trompetas. En la palabra de Dios, las trompetas anuncian guerras y juicios, y anuncian también la victoria. Recordemos, por ejemplo, el relato de la conquista de la ciudad impía de Jericó, que es bastante representativo para el contexto de las 7 trompetas del Apocalipsis. Pues en aquel entonces fueron 7 sacerdotes que llevaron 7 bocinas y rodearon durante 7 días la ciudad de Jericó tocando esas 7 bocinas. Y durante el 7º día rodearon la ciudad 7 veces, hasta que finalmente sus muros se derrumbaron y la ciudad cayó. Durante todo ese tiempo llevaron el arca del pacto consigo al dar las 7 vueltas a la ciudad. Estos relatos están en Josué 6. La victoria era de Dios, quien intervino milagrosamente en favor de su pueblo a causa de su lealtad hacia su santa ley de los 10 mandamientos que estaban en el arca del pacto, como dice Éxodo 31, versículo 18, y también Éxodo 40, versículo 20. Las trompetas anuncian además el día de las expiaciones y proclaman el día del juicio. En Levítico 25, versículo 9, podemos ver todo ese contexto de las trompetas. Son asociadas a las oraciones en el contexto de la fiesta de las trompetas. Durante la fiesta de las trompetas hubo 10 días de preparación para el día de las expiaciones, el juicio, el Yom Kippur. Así que las trompetas preceden al juicio divino, es decir, lo anuncian. En el Apocalipsis se tocan las trompetas muy esporádicamente. La primera vez aparece una trompeta en el capítulo 1, versículo 10, y luego en el capítulo 4 y versículo 1. Pero ahora, a partir de Apocalipsis 8, suenan constantemente y su sonido se intensifica a lo largo de la historia hacia el fin. El contexto de las trompetas en la palabra de Dios es de esperanza, juicio y arrepentimiento. Vamos a leer un pasaje que nos va a explicar mejor acerca de esta palabra de las trompetas. Está en el libro de Joel, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno,
convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Estos pasajes del profeta Joel nos habla de dos asuntos muy importantes, acerca de la misericordia y a su vez la exhortación final a su pueblo. Acá nos dice que se toque trompeta en Sión y se hace una convocatoria general a todos, incluido a los que maman. Y también no deja de llamar la atención a los novios. Les dice que paren su celebración, los salen del lecho nupcial para poder estar atentos a este tocar de trompetas. Como podemos ver, solamente a un llamado de esta naturaleza se le puede prestar atención como debe ser. Es como hoy nosotros vivimos en estos tiempos. Si bien es cierto, no vemos estos instrumentos, pero Dios, a través de todo lo que está aconteciendo, es como que estuvieran tocando trompetas. Los apóstoles dicen, al escribir en el Nuevo Testamento algunos pasajes de las epístolas, el apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nuevamente, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los invito a continuar el desarrollo del estudio. Gracias al Señor que podemos continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Esperemos que Dios continúe hablando como siempre lo ha hecho. Hoy estaremos tocando el capítulo 8. A manera de introducción, la primera parte es el rollo con los 7 sellos, que es el título de propiedad de la tierra. Se ha ido desenrollando los sellos, como todos sabemos, hasta el 7º sello, y hasta aquí ya hemos desenrollado todos los sellos. Los juicios de las trompetas y de las copas están contenidos en el 7º sello. Entonces entendemos que en el 7º sello ya está incluido el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. Versículo 1 nos dice que hubo un silencio por media hora. Y bueno, las cosas parecen largas o cortas de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontremos. Parecería largo si yo tengo un espacio de media hora o de 10 minutos y no continúo en la enseñanza. O si no, si pasa un accidente, media hora es demasiado, nos parecería larguísimo, una eternidad, y así sucesivamente. Alguien que se estuviera hundiendo en la piscina, imagínense, unos minutos nomás y ya estamos desesperados. Eso es bueno notar. Y para ellos esta media hora serían muy largas. Y otro punto también interesante es que algunos predicadores dicen en broma que hubo este silencio porque no estaban las mujeres allí, porque si hubieran estado no hubiera podido haber este silencio. Acá estamos empezando, otro punto, los 3 años y medio de la segunda parte, que es la gran tribulación. Versículo 3. Vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El silencio tiene que ver mucho con la presentación de las oraciones de los santos. Dios da tanta importancia a nuestras oraciones, nuestras súplicas, que hace callar a todas las multitudes celestiales de los rangos más altos. Y
todos están en silencio para que escuchen ante todo el cielo las oraciones de los santos, que están clamando, que están sufriendo. Eso es muy importante para Dios. Más que toda adoración celestial, es prioridad para nuestro Señor. Y clamaban juntamente. ¿Se acuerdan en el capítulo 6, versículo 10? Y todos ellos clamaban, dice, a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En los que moran en la tierra también se dijo que eran las personas malas, que aman lo terrenal. Hermanos, hay muchas formas de orar que muchas veces no entendemos en su palabra. Yo creo que el Señor quiere enseñarnos a orar bíblicamente, de acuerdo a su voluntad. Y ellos clamaban y decían: ¿hasta cuándo, Señor? Esas oraciones se llaman oraciones imprecatorias. Es cuando ya no podemos más y derramamos nuestro corazón ante Él, con clamor, con súplicas, con ruego, como dice su palabra, al único que puede librarnos. Estas oraciones forman parte del clamor de sus grandes hombres de Dios. En este caso, vamos a ver este Salmo 35, que es una oración de David. ¿Se acuerdan que David huía de Saúl porque lo quería matar sin piedad? Lo odiaba y tuvo que ir por tantos lugares, ¿se acuerdan? Hasta que regresó al lugar donde Dios lo quería, donde hizo tantos salmos preciosos. Y uno de estos es el Salmo 35. Sus enemigos lo buscaban para matarlo. Y él, en su angustia y su desesperación en la cueva, ruega a Dios para que lo salve de sus enemigos, que acabe con ellos, para que ya no los sigan persiguiendo y acosando Saúl y toda su gente. Aunque sus enemigos no eran poca cosa, era el rey de Israel, parecían inconmovibles. Vamos a leer brevemente este salmo, que pide por su justicia, que pide que castiguen a sus enemigos, a los malos. Comienza con un llamado al Señor, con un llamado a ese Dios que lo puede librar, que lo puede ayudar en estos momentos difíciles. Saúl y toda su gente lo buscaban para matarlo, sin misericordia. Y en su angustia y desesperación, ruega a Dios que lo salve de esta destrucción de los malignos y sean públicamente humillados. Las oraciones imprecativas significan pedir a Dios por su justicia, pedir un castigo justo a los enemigos malos. Este salmo comienza con un llamado a Jehová, al Señor, al Dios de los ejércitos. ¿Se acuerdan que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y toda su gente? Y donde quiera que fuera lo buscaban. David estaba en una cueva inhóspita cerca al mar Muerto, donde muy poco podían sobrevivir en ese lugar de temperaturas extremas, árido, completamente seco. Pero ahí Dios lo quería, y ahí es donde hace los mejores y más preciosos salmos. Y este salmo sale de ahí, de esa cueva, donde David estaba en esa angustia extrema. Los versículos 1 al 3 lo vamos a leer. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Los primeros versículos pidiéndole una ayuda, rogándole. ¿Qué se pide en estos salmos o en estas oraciones imprecatorias? La humillación de nuestros adversarios, de los que se levantan contra nosotros, su eliminación si es necesario. Se pide persecución por el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es nada más ni nada menos que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Y se pide también por la destrucción. Veamos, versículo 4 al 8. Pide que sean destruidos porque ellos querían destruirlo. ¿Se acuerdan cómo en Nehemías decía: devuélveles el baldón contra ellos, a todos los que se oponían a la construcción del muro y se habían agrupado
para ir en contra de la obra de Dios. Y esa es una oración imprecatoria también que hace Nehemías. Versículo 4, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Solamente 2 veces se menciona el ángel de Jehová en los salmos, y son en el Salmo 34, el anterior, y el 35. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga, que tengan temor por esa persecución, que Dios les infunda eso, siquiera por temor, que ya cesen de hacer lo malo, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Habían preparado un hoyo y habían puesto una emboscada. Quiere decir, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Versículo 8, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Igual que Nehemías, igual que Esther, que la horca que Amán había preparado para sus hijos, para los justos, caiga sobre él mismo. Versículos 9 y 10, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Sálvame de mis enemigos, de mis perseguidores, de los que mi mal desean. Todos mis huesos dirán Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Era pobre y menesteroso David. Era Saúl un rey con un ejército grande, y lo acosaban y lo humillaban y lo perseguían y no le daban descanso a su alma. No sé, alguna vez ustedes se han sentido así. Pero esto es una oración muy linda que Dios nos está enseñando aquí en Apocalipsis, para que en los momentos más difíciles, donde nuestra alma está abatida hasta el polvo, podamos clamar a Él. Versículo 11, se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan, mentirosos, testigos falsos. Versículos del 12 al 16. Habla que le están devolviendo mal por bien, que él no merece esa persecución, que es una injusticia. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Así lo amaba David a Saúl. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Versículo 16. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Así estaba David, totalmente destruido. Versículo 17, ¿hasta cuándo? La misma oración, así le pedía David, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Hacía votos con él. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Esto es una palabra profética. Está hablando del Apocalipsis, David, de los últimos tiempos. Ensancharon contra mí su boca, así están contra los santos de Dios. Dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Versículo 22, tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí, sé cercano. Así, en pocas palabras, le pedían los santos que estaban atribulados. Versículo 23, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Yo soy tu siervo, Señor, en pocas palabras.
Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí y hacen un voto de alabanza delante de Dios. Y no solamente Él, sino todos los que vean la justicia de Dios. Versículo 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Versículo 28 termina diciendo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día, todo el tiempo. Y así estaban esos santos que habían sufrido todo tipo de persecución, de maldades. Estaban gozándose y alabando y regocijándose ahí en el cielo delante de Dios. Y es así, hermanos, como Dios ama la oración de los justos y hace callar a todo el ejército de los cielos e inclina su oído al clamor nuestro. Tenemos que clamar, tenemos que pedirle hoy por nuestras circunstancias en las que vivimos. Todo ese clamor y esa petición concuerdan con los planes divinos, expresan nuestra confianza en Dios y solamente buscamos la gloria de Dios para alabarlo y bendecirlo todos los días de nuestra vida. ¿Cómo oramos hoy? Con mucha indiferencia ante las cosas horribles que están sucediendo. Orar porque Dios haga justicia en esta sociedad corrupta. Orar por su pronta venida. Orar contra los enemigos del Evangelio. Contra esta masacre, contra esas criaturas indefensas. Bueno, yo quiero declararles que sí, yo oro porque Dios haga justicia, como lo está haciendo con esta pandemia. Señor, a los malos, dale la oportunidad que en el último momento ahí solos, solamente contigo ahí en sus camas de UCI, te reveles tú a ellos, se arrepientan de sus pecados y te pidan perdón. Cumple tu propósito, tú eres un Dios de propósito aún en esta pandemia, Señor. Así le clamo, que Dios nos ayude y que no seamos indiferentes ante la horrible situación de tanta maldad y tanto pecado en la que vivimos. Que clamemos por la salvación de muchos, de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Que Dios nos dé gracia, unción y poder para compartir y que esa palabra sea como una espada que penetre hasta lo más profundo de su corazón. Y tal vez en el último momento de su vida, como en el caso de muchos, Dios pueda enviar a otra persona para que les recuerde todo lo que les hemos dicho. Versículo 5. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Dice que subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. La oración y el incienso van unidos en la palabra de Dios. El incienso es placentero, es olor fragante y se eleva al cielo. Así también nuestras oraciones actúan antes de que algo suceda. El ángel presenta el incienso y las oraciones ascienden y dice que fueron aceptadas. Impresionante. Y cómo estas oraciones ponen en movimiento las decisiones de Dios. Levíticos 16:12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. ¿Ven cómo es tan agradable el incienso y las oraciones van juntos? Y es agradable, olor fragante, dice la palabra, sacrificio acepto al Señor. Es el poder de la oración que arde en su altar, lo cual provoca un estremecimiento, un terremoto en la tierra inmediatamente. Indica que podemos poner en movimiento, acelerar o acortar los tiempos aún de su venida. Unida esto a nuestra conducta santa y piadosa, como Daniel pidió por un rápido cumplimiento de la profecía
cuando estuvo en el cautiverio. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta es, ¿en estos tiempos somos más justos todavía? ¿Somos más santos todavía? Inmediatamente que la oración asciende al fuego del altar de su trono, la ira de Dios desciende rápidamente sobre la tierra. Y se ha dado la orden para que comiencen a sonar las trompetas, que traerán varios tipos de juicios, truenos, voces, relámpagos y un terremoto, dice. Los ángeles atentos toman su posición para ejecutar la orden de Dios y al tocar sus trompetas, la ira divina se desatará sobre la tierra. En el Antiguo y Nuevo Testamento el sonido de trompetas era un toque de alarma para advertir de un peligro. Anunciaba la llegada de un rey. Acá expresa que el Rey de Reyes va a invadir el espacio de la tierra. El inicio de un combate. Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Él. Cuando la iglesia llama al ayuno y oración, es tocar la trompeta, pero lamentablemente estamos sordos ante sus advertencias. Llamamos a oración vez tras vez. Desde que esta iglesia ha sido fundada, hay un día de oración, los días miércoles, y somos muy pocos. Predicamos domingo a domingo y no escuchan. La forma de medir el corazón del pueblo, si verdaderamente es espiritual, es cuando el pueblo se congrega a orar. Si no se congrega a orar, es porque su espiritualidad está baja según el termómetro de Dios. Toda bendición, todas las cosas solo se pueden lograr después de la oración. Versículo 6: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Por si acaso, hermanos, es bueno que ustedes sepan, ahora que estamos leyendo Apocalipsis, que la trompeta fue creada por Dios en los cielos. Y eso se usa constantemente allá y se va a usar acá también. Por eso el pueblo judío sabe, ellos tocan el shofar. Y eso es una alerta. Esa es la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando las trompetas sonaban, anunciaban alarma de guerra, ya le hemos dicho, hacían que el enemigo entrara en pánico. Llamaban a asamblea al pueblo de Dios. Estas trompetas están sonando ya. Dios está dando la voz de alarma, que se avecina un tiempo difícil. Esta pandemia es una trompeta. Voz de batalla, que se avecina una tribulación. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte se quemó y se quemó toda hierba verde. La destrucción que se produce no es total acá, porque esto no es más que el inicio del fin. Todo va a ir en aumento, como se les ha dicho. Ya estamos en ese proceso. El primer toque de la trompeta produce destrucción en la tierra. El juicio cae sobre toda la vida vegetal, desde el pasto hasta los grandes árboles. Una tercera parte se va a ver afectada. Será un golpe muy duro sobre la tierra. El fuego va a ser el instrumento usado para purificar esta tierra. En el primer juicio, Dios utilizó el agua. En el diluvio, los bosques cubiertos de hierba serán destruidos parcialmente por el fuego. La vida vegetal fue la primera creada por Dios en Génesis y será la primera en sufrir su destrucción. Hay una similitud extraordinaria con las plagas en Egipto y los juicios de las trompetas. Tanto aquellas como estas son plagas reales, no son simbólicas. Éxodo 9:18: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora, y destruyó la hierba del campo en el país de Egipto. Versículo 25: aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así como hombres y como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y destruyó todos los árboles del país.
En ese entonces fue una destrucción total en Egipto, pero en Apocalipsis será una tercera parte nada más, que ya es bastante. Si ahora con esta pandemia no es nada, pero ya estamos nosotros sufriendo los efectos hace un año prácticamente, de este dolor, tristeza, terror. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando el agua está contaminada, hermanos, mueren todas las especies marinas y esto produce propagación de pestes, de enfermedades, de microbios, de bacterias, de infecciones, porque hay pudrición. El mar ocupa la mayor parte de la tierra. Juan describe que era una masa, podría ser un meteorito o un asteroide, que al penetrar en la tierra causaría un impacto tal que creará enormes tsunamis, destruirá una tercera parte de las naves y barcos del mundo. Y dice que el mar se convirtió en sangre, como sucedió en las plagas de Egipto. La pérdida de 1/3 de los barcos de pesca, de buques, de navíos petroleros, de veleros, de submarinos, etc. Del mundo. Un golpe económico y un terrible impacto y drama por la pérdida de bienes, pero lo peor, de miles de vidas humanas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Eso afecta la provisión de agua potable, de los ríos, de los manantiales, de las fuentes. Otro cuerpo celeste, quizá un cometa. Eso contribuirá a contaminar aún más la tierra. Juan la llama estrella ajenjo. Ajenjo es una sustancia amarga y venenosa. Los israelitas la temían por su amargura. Dios amenazó a los falsos profetas por medio de Jeremías de que les haría comer ajenjo y beber agua envenenada. Jeremías 9:14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. 23:15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: contra aquellos profetas he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Representa la amargura del juicio de Dios sobre todos los desobedientes y, como siempre digo, empezando por los líderes, por la iglesia. El ajenjo causará la contaminación del agua dulce. Significa una cosa: muerte y sequía. Sin agua no es posible la vida, ni el cultivo, ni la producción industrial, ni muchas de las actividades humanas. Imagínense, cuando hemos estado un día sin agua, ni siquiera total, porque salíamos a buscar agua. Israel tuvo una experiencia muy similar. Cuando llegaron a Mara y estaban sedientos, se encontraron con las aguas amargas. Y Moisés oró a Dios y le dijo que tomara un árbol y lo arrojara, y se convirtieron en aguas dulces. Acá sucede lo contrario. Las aguas dulces se convertirán en amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Este juicio afecta las horas. Se van a reducir. Las 24 horas se reducirán a 16 horas. Con el sonido de trompeta vemos que cada juicio gradualmente desciende sobre la tierra. Dios reducirá una tercera parte de luminosidad de los cuerpos celestes del cielo.
La pérdida de luz y calor solar producirá inevitablemente una reducción radical de la temperatura, produciendo cambios en la meteorología y en los cielos. Sin embargo, esta medida es temporal. ¿Hasta qué punto afectará la vida en la tierra, sus cosechas, la energía? Todo depende de la luz solar. Génesis relata que en el cuarto día de la creación, estos cuerpos celestes fueron iluminados y ahora es disminuida. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Génesis capítulo 1, versículo 16. Estas lumbreras también eran para servir de señales para las estaciones. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El Señor Jesús también, en su profecía, en Mateo 24, versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Vemos que en Joel, en Hechos, dice que la luna se va a convertir en sangre y habrá señales en el cielo. Toda esta naturaleza va a ser alterada debido a la ausencia de la luz solar. Hace algunos años, en Estados Unidos, clausuraron toda una ciudad. Muchas plantas, fábricas y miles de trabajadores fueron despedidos, por lo que muchos se vieron obligados a dejar esa ciudad. Por un tiempo fue una ciudad desolada y en broma decían: el último que abandone la ciudad, apague las luces. Ellos fueron a buscar trabajo a otros estados. El Señor nos anticipa que Él va a apagar las luces en la tierra por un tiempo. Versículo 13: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar. Los 3 ayes. La cuarta trompeta anuncia lo que va a venir en los siguientes juicios. 3 terribles ayes están a punto de caer sobre la tierra. Y hay una pausa aquí. Y Juan ve un águila, la expresión por medio del cielo de un águila solitaria, volando y augurando otros juicios. Dios usa la naturaleza para enviar mensajes a los hombres, que tengamos carga por los que se quedan. Muchos de nuestros seres queridos, cuando el anticristo se saque la máscara y tenga las riendas, será terrible. Pero siempre acordémonos que desde la noche del capítulo 3 ya estamos en el cielo. Hagamos lo posible hoy, que nadie tome nuestro lugar mientras dure el día, mientras tengamos esperanza. Antes que venga esa última noche, que podamos tocar trompeta, que Dios todavía nos use, que llevemos al arrepentimiento. Oremos para que pueda resonar en los oídos de los que nos escuchan, para salvar muchas vidas y llevarlos a su reino, rogando a Dios que su palabra, que es viva y eficaz, halle cabida en los corazones, primeramente en el nuestro, no solo por el temor al futuro, sino que la revelación de Jesucristo, el Mesías, el único mediador, el único salvador, el único capaz de reconciliarnos con Dios y limpiarnos de toda maldad, de toda indiferencia, de todo egoísmo. ¿Estarán nuestras oraciones subiendo al cielo, al altar de oro, delante de su trono? Vemos cuánta gente hay que predican y de la forma más excelente. Vemos las caídas de tantos siervos, entre comillas, poderosos de Dios. Tienen conocimiento, doctorado, institutos, PhD, pero estoy segura que nunca supieron lo que es doblar rodillas, orar y arrepentirse todos los días y limpiarse. Vivieron en pecado, viven en pecado, pero el Señor, que saca todo a luz,
Es triste, hermanos, para vergüenza del cristianismo y de todos nosotros, ver la caída de estos grandes hombres de Dios. Este capítulo es para entender la importancia de la oración, cómo paraliza el cielo. El diablo hará todo lo posible para apartarnos de la oración porque sabe los estragos tan grandes que va a hacer en el cielo. Debemos orar en todo tiempo, en privado, con la congregación, con los hermanos. Ahora que no podemos salir, una llamadita de teléfono para orar con tanta gente que necesita. Pedirle al Señor ahora más que nunca: Señor, inclina nuestro corazón a ti para buscarte. La oración es lo más grande que debemos hacer. Salmo 141, versículo 2. Dice el salmista: suba mi oración delante de ti como el incienso, como el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. David decía: oraré de mañana, al mediodía, al acostarme, y tú escucharás desde los cielos y perdonarás mi pecado y me ayudarás. ¿Cómo estamos, hermanos? Prioridades, sabemos que somos muy ocupados, pero hay un orden. Primero es Dios, primero debería de ser ante todo la oración, con súplicas, con ruegos. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y Él dice que oirá el clamor de sus hijos, inclinará sus oídos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre todos los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios se deleita, hermanos, sobremanera en la oración de su pueblo. Imagínense, para que haga callar a toda la corte celestial, les haga un silencio total. Por favor, cállense todos. No sé, levantará los ojos, la mano y hará que todo quede en silencio, porque las oraciones de los santos están llegando a su trono, de su pueblo, de sus hijos, de sus amados. Cuando oramos y le clamamos y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, como Elías, que pidió a Dios que no lloviera y no llovió, y luego le pidió que lloviera y llovió, que así nosotros podemos mover el cielo con nuestro clamor, con nuestra oración. ¿Cómo no voy a hacer juicio? ¿Cómo no voy a hacer justicia? Mis escogidos que claman a mí de día y de noche. Eso quiere escuchar el Señor. Por eso es que paraliza todo. Vamos a orar, a pedirle al Señor a través de esta canción que nuestra mejor adoración sea entregarle todo nuestro corazón, sin ninguna reserva, sin privarlo de nada. Decirle: Señor, mi corazón íntegro para ti. Límpiame todas las áreas que yo no te doy prioridad, en las que te he dicho hasta aquí no más. Brindarle toda nuestra vida sin reservas y decirle: continúa tu obra, perfecciona tu obra. Rendir nuestra vida a Él. El que se humilla va a ser exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado. Quiere vernos el Señor humillados bajo su poderosa mano, y Él nos va a exaltar a su tiempo. Y también decirle: Señor, temprano te voy a buscar. De madrugada, desde que abro mis ojos, te voy a clamar y te voy a pedir por todas las necesidades, por mis hijos, por mi familia, por mí, que tu voz sea oída a través mío, para que tú me envíes fortaleza, ayuda de lo alto. De madrugada me voy a acercar, que mi alma te anhele, Señor. Haz que tengamos sed y hambre de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que así clame por ti el alma mía. Vamos a través de esta alabanza, de esta oración, que llegue como aroma grato, que se deleite, que pare toda la corte celestial para que el Señor escuche nuestra oración, nuestra adoración, nuestro clamor, nuestra alabanza. Mi mejor adoración es entregarte todo
mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.